vamos a leer del versículo 11 al 15 para que tengamos un poquito de contexto. Éxodo capítulo 3, del versículo 11 al 15, nos ponemos en pie, vamos a dar lectura y posterior a eso vamos a orar al Señor para que Él nos dirija conforme sea su voluntad. Éxodo capítulo 3, versículo 11 al 15 dice así: Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más, Señor, le damos muchas gracias. Gracias por este tiempo que usted nos permite, Señor, porque creemos, Dios mío, que usted nos ha permitido esta bendita oportunidad junto a mis hermanos de llegar, Dios mío, a su casa, de poder congregarnos, Señor, de iniciar este culto de oración, de poder, Dios mío, conocer más de usted a través, Señor, de la exposición de su palabra, de poder deleitarnos, Señor, en los cánticos que usted nos ha permitido antes, Señor, de llegar, Dios mío, a su palabra. Creo que todo, Señor, es una bendición tremenda para nuestra alma. Cómo has bendecido, Señor, nuestro espíritu. Cómo, Dios mío, estás tan preocupado de hacernos crecer, de llevarnos, Señor, a una madurez y de poder comprender, Señor, todo lo que en realidad va a llevar a prosperar nuestra alma. Y, Señor, a medida que vamos creciendo, a medida que vamos madurando, Señor, podemos glorificarle más a usted. A medida que somos conformados a la imagen de Cristo, podemos proyectar, Señor, la obra gloriosa que usted ha hecho en nosotros mediante su Espíritu Santo. Por eso te rogamos, Señor, que la exposición de tu palabra en esta tarde no sea la excepción y que pueda alumbrar, Señor, en nuestro corazón y que pueda alumbrar en nuestra mente y podamos maravillarnos, Señor, en las grandezas, Señor, de tus atributos, en las grandezas, Señor, de tu esencia, Padre mío, porque es tan abismante la diferencia que hay entre la criatura y su creador, que si el hombre en su estado natural comprendiera todas estas cosas, se vería en la necesidad de postrarse y adorarte, Señor. Pero sin embargo, Padre mío, a pesar de la realidad que muestra tu palabra, aún así, Dios mío, el pecado ha distorsionado el corazón del hombre. Y solamente aquellos que han recibido vida por tu Espíritu Santo pueden ver esta realidad y pueden gozarse en ella. Gracias, Dios, por ser parte de los redimidos. Gracias por ser parte de tu pueblo santo, Señor, y tenernos en esta tarde a los pies de tu palabra, porque tu palabra alumbra, Dios, en medio de nuestro camino. Gracias, Padre mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Una de las cosas con las que quiero comenzar el tema que vamos a ver hoy día, a pesar de que quiero ser honesto en mencionar que quizás va a ser más similar a un estudio que quizás a un sermón. Es bastante difícil predicar un sermón de la seidad, pero sin embargo, con la ayuda del Señor espero de que podamos, al terminar este sermón, podamos conocer de este hermoso atributo del Señor que en su gracia Él nos ha permitido. La verdad es que cuando recién tomamos la decisión de comenzar con los atributos del Señor, cuando estuvimos en la reunión que tuvimos como iglesia, de inmediato, no me opuse, no me podría oponer a cualquier cosa que fuera referente al Señor, que fuera de Dios mismo, pero sin embargo sabía que estábamos apuntando alto, y a quienes nos toque exponer vamos a tener que saber sufrir las consecuencias de haber dicho amén
al momento de exponer los atributos del Señor. Pero sin embargo, hermanos míos, el texto que nosotros acabamos de leer, yo creo que es el texto que de cierta manera refleja más lo que tiene que ver con el atributo del Señor que hoy día vamos a estudiar, que es el atributo de la autoexistencia, o como muchos teólogos le llaman, que es el atributo de la aceidad de Dios. Y quiero partir diciendo que ¿por qué se le llama la aceidad de Dios? Porque la palabra aceidad viene del latín aceti, que significa uno mismo. Y ese uno mismo significa que tiene vida en sí mismo. Está relacionado siempre con la vida, con la autoexistencia. Por lo tanto, como bien decía nuestro hermano Cristóbal, la palabra aceidad, al igual que la palabra Trinidad, no figura en las Escrituras. Pero sin embargo, no podemos negar que si bien la palabra no figura, pero es una realidad. Y la palabra aceidad, de que Dios tiene autoexistencia y de que Él existe por sí mismo y que para Él existir no necesita nada externo a Él, es algo que podemos ver en innumerables ocasiones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y la aceidad, hermanos míos, es algo que en realidad es muy importante mencionar, porque otra vez las Escrituras no hacen separación de los atributos de Dios. Las Escrituras no separan los atributos como incomunicables o no comunicables y comunicables. Eso no hay una separación en las Escrituras. Inclusive algunos teólogos no están de acuerdo con esta separación porque dicen que estamos separando los atributos del Señor y los atributos de Dios son inseparables. Sin embargo, teológicamente hablando, se entiende de que no están separando los atributos, sino que es para que tengamos una mejor comprensión y conozcamos que hay cualidades de Dios que aunque nosotros tengamos su Espíritu morando dentro de nosotros, jamás podremos tener esos atributos, esas cualidades. Jamás, independiente, aunque el mismo Espíritu Santo esté en nosotros, nunca nosotros podremos ni tenemos la capacidad de tener ese mismo atributo que solamente Dios tiene. Entonces, que quede claro eso, que no comunicables y comunicables tiene que ver directamente para que tengamos una mejor comprensión y entendamos que hay cualidades que nunca las tendremos, que pertenecen exclusivamente a nuestro Dios. Y la aceidad es uno de esos atributos no comunicables que, a pesar de que el Espíritu Santo nos llene por completo, nosotros jamás seremos autoexistentes. Ninguno de nosotros tendrá jamás el atributo de la aceidad. Así que les invito a nunca buscarlo, porque nunca tendremos aceidad. Nunca seremos autoexistentes. Siempre dependeremos de aquel que es autoexistente. Siempre dependeremos de aquel que es. De hecho, una de las cosas que siempre me da vuelta es que para la filosofía es algo que nosotros decimos, Dios existe y significa que Dios alguien lo creó. Nosotros deberíamos decir para la filosofía, Dios es, no Dios existe. No debemos preguntar a la gente si ellos creen que Dios existe, porque existir significa que en algún momento vino a la existencia. Pero sin embargo, Dios es. Y la verdad es que la filosofía dice así debería ser. El tema es que así es. Así lo dice el texto que estamos leyendo. Él no dijo yo fui, como decía nuestro hermano Cristóbal, o yo seré, o yo existo, yo soy. Entonces, claramente, la palabra tiene una respuesta para la filosofía y Dios desde el comienzo dijo, yo soy y soy el que soy. Por lo tanto, hermanos míos, ese es el primer texto o el texto base donde podemos ver que efectivamente Dios tiene autoexistencia. Es el texto más fuerte en cuanto a esta realidad. Sin embargo, me gustaría también mencionarles que un atributo de Dios no es algo de lo cual Dios esté compuesto. Me explico con esto, porque nosotros como seres humanos estamos compuestos por muchas partes. De hecho, nosotros tenemos, alma, espíritu, cuerpo, nosotros tenemos memoria, tenemos inteligencia, y todo eso junto es el hombre. Pero sin embargo, nosotros tenemos, en el cuerpo, de verdad que no me recuerdo por cuánto músculo está compuesto, cuánta grasa, pero tenemos cierto porcentaje de uno, cierto porcentaje de otro, y eso compone al hombre. Sin embargo, los atributos de Dios no es que Dios es 10% amor, 10% misericordia, 10% gracia, y se juntan 10 atributos y eso todo hace Dios. No, Dios es 100% autoexistente, Dios es 100% santo, Dios es 100% amor. Por lo tanto, todos sus atributos están en plenitud en Él. Él no está compuesto por atributos, sino que Él es sus atributos.
que es muy diferente a nosotros. Nosotros somos un ser compuesto. Dios no ha sido compuesto. Él es absoluto. Él no está compuesto como nosotros. Eso significa que para que alguien sea compuesto, alguien tiene que haberlo hecho. Alguien tiene que haberlo compuesto. Pero sin embargo, Dios no es compuesto, por tanto nadie lo compuso a Él. Pero sin embargo, nosotros sí debemos reconocer que alguien nos trajo a la vida. De que alguien tuvo que hacer la composición, la cual tenemos nosotros, y en eso nosotros podemos ver de que somos hombres. Y de hecho, la composición de un hombre es distinta a la composición de una mujer. Pero sin embargo, hermanos, Él no cambia. Por eso creo que el atributo de la seidad va muy de la mano con el atributo de la inmutabilidad de Dios, porque al mismo tiempo que Él es, que siempre ha existido, al mismo tiempo el que ha existido desde siempre y el que es y el que autoexiste, Él no cambia. Él siempre es igual. De hecho, eso lo dice Santiago 1:17 cuando dice que en Él no hay sombra de variación, que Él no cambia, Él no muda, Él no es como nosotros. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo Él es infinito. Y como Él es infinito y como Él es eterno, claramente todos esos atributos no es que es un poco de uno y un poco del otro, sino que todos sus atributos son al 100% todos. Por lo tanto, si Él ama, su amor es 100% santo. Si Él es santo, su santidad al mismo tiempo no se ve afectada por su amor. Es por eso que Dios puede tener un amor complaciente por su pueblo y al mismo tiempo puede castigar al impío. De repente yo me he preguntado eso, ¿cómo es que Dios lo hace para que su amor permanezca intacto y al mismo tiempo pueda estar sentenciando a otras personas? Es porque Él es 100% santo, pero es 100% amor. Y es algo, hermano mío, que nosotros, de hecho, los atributos comunicables, quiere decir no que nosotros llegamos a tener la plenitud de sus atributos, sino que nosotros podemos de alguna manera gustarlos, podemos disfrutarlos y podemos expresarlo a los demás. Pero nunca, de hecho, el atributo más cuestionado de que si es comunicable o no es la santidad. Porque solamente de Dios se dice que Él es santo, santo, santo. Nosotros jamás vamos a llegar a eso. Pero sin embargo, de cierta manera el Espíritu Santo obra santidad en nosotros. Por eso hay una cierta duda o discusión teológica si la santidad en realidad es un atributo comunicable o es un atributo incomunicable. Pero si algo es cierto, de que solo Dios es santo. Y al mismo tiempo el Espíritu Santo realiza una obra de santificación, por lo tanto, de cierta manera sí recibimos la comunicación de la santidad de Dios mediante la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y una de las primeras cosas que quiero mencionar antes de que vayamos de lleno a lo que es el atributo de la seidad, quiero que leamos Salmos capítulo 19. Salmos capítulo 19. Vamos a leer Salmos capítulo 19. Esta Biblia está nuevecita, cuesta mover las hojas. Salmos 19, 1. Y veamos lo que dice el Salmo 19, 1. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Y dice lo siguiente: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Una de las primeras cosas que le quiero mencionar es que existen pruebas primeramente de la existencia de Dios. Porque nosotros podemos hablar de la seidad de Dios, de que Dios existe por sí mismo, pero sin embargo, los incrédulos piensan que Dios no existe, que es un ser que en realidad es parte de nuestra imaginación, de que el mundo siempre ha sido subyugado por algo. De hecho, yo tengo un ex jefe que él normalmente me decía de que la religión es un buen negocio para subyugar a las personas, para ponerla en servidumbre y que las personas tengan un concepto equivocado del progresar, del surgir, y que finalmente los cristianos están acostumbrados a ser mediocres.
porque siempre están subyugados a un ser supremo. Pero sin embargo, la palabra es clara cuando el mismo salmista dice que solamente el necio dice en su corazón que no hay Dios. Por lo tanto, nosotros creemos y sabemos por la palabra que es una necedad que el hombre piense siquiera de que no hay Dios. Y lo primero que creo que es importante que sepamos es que tanto Salmos 19:1 como Romanos 1, versículo 20 dan prueba clara de que Dios es. Y Dios existe, para que lo entendamos. Dios existe. Por lo tanto, tanto la creación, que lo que dice el Salmo 19:1 y Romanos 1:20, da fe de que Dios es real. Y de que no es parte de nuestra imaginación, de que no es simplemente que estemos buscando algo que sea superior a nosotros, sino que la creación misma cuenta de que en realidad hay un Dios que creó todas estas cosas. Al mismo tiempo, las escrituras dan fe de que Dios es real. Entonces, tenemos las pruebas, que es la creación, y las escrituras de que Dios es real. Leamos segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo primero que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí, que existe algo llamado escritura, que son las sagradas escrituras, y estas escrituras son inspiradas ¿por quién? Por Dios. Entonces, primeramente nos está diciendo de que Dios es una realidad. Y además de la creación, tenemos las escrituras que Él inspiró para que nosotros pudiéramos ver efectivamente que Él es una realidad y que Él ha dado instrucciones a su pueblo. Ahora veamos Job 26:7. Job 26:7. Job 26:7 dice así: Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. Aquí Job se está refiriendo a Dios. Entonces, nosotros podemos ahora empezar a conocer a través de las escrituras que efectivamente la creación grita a voces que hay un ser supremo que tiene vida en sí mismo y que Él es el que le da vida a todo lo que existe. Hay alguien que en realidad existe y esa persona que existe es el que le ha dado vida a todo lo que hay. De hecho, Job llega a decir que él cuelga la tierra sobre nada. La primera vez que yo leía este texto, lo primero que se me vino a la mente no fue la tierra, fue un cuadro. Cuando uno quiere colgar un cuadro, uno no va y lo pone ahí y queda sujeto, tiene que poner un clavo o un tornillo para que el cuadro se afirme. Pero sin embargo, Job dice que hay uno que es superior que todo lo que nuestros ojos pueden ver, y él se le ocurre simplemente sostener la tierra sobre la nada. Él no necesita de nada que afirmar la tierra, porque él mismo es el que la sostiene. Hay uno que le da existencia a todo, y hay uno que sostiene todo. Él no solamente es, él no solamente existe, sino que él le da existencia a todo, y no solamente le da existencia, él sustenta todo lo que existe. Él, hermanos, él cuelga la tierra sobre la nada. Mire lo que dice Salmos 33:6. Salmos 33:6. Dice así: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces, hermanos míos, no solamente tenemos la creación, sino que las mismas escrituras nos dan fe de la realidad de Dios. Y nos dice que por la palabra del Señor fueron hechos los cielos que nosotros vemos. Que fue por la palabra del Señor que Él hizo todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y cuando se refiere al ejército, se está refiriendo a todas las estrellas que nuestros ojos pueden ver. Y no solamente Él las hizo, hay otro texto que dice que Él las llama por su nombre.
Entonces claramente la palabra se encarga, hermanos míos. Y si hay una cosa que a mí me encanta de la Biblia, que la Biblia nunca intenta convencer al hombre de que Dios existe. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia da por sentado su existencia. La Biblia nunca intenta convencer al hombre de que Dios existe. Busque algún versículo buscando que la Biblia intente convencer a alguien. La Biblia da por sentado la existencia de Dios. De hecho, ¿cómo comienza la Biblia? En el principio creó Dios. Entonces la Biblia nunca intenta convencer a nadie. La Biblia da por sentado de que Dios es una realidad. Salmos capítulo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo ya hasta el siglo, tú eres Dios. Hermanos, eso es extraordinario. La Escritura no busca convencer a nadie. La Escritura solamente afirma de que antes que se naciesen los montes y antes que se formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Sin embargo, creo a manera personal que a pesar de que nosotros vemos todo esto y le podemos exponer a las personas todo esto, llegamos a una pregunta. Perfecto, la palabra del Señor creó los cielos y el ejército de ellos. Él es el que sostiene o cuelga la tierra de la nada. Antes que naciesen los montes y se formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Pero sin embargo, esta es la pregunta que aún niños me han hecho a mí. ¿Y quién creó a Dios? Dios creó todo, pero ¿y quién lo creó a Él? Un día estaba con mis sobrinos y mis hijos, y uno de los más chiquititos, el hijo de mi hermana del medio, Benjamín, dijo, Él se creó solo. Porque a Él no lo puede crear nadie, porque Él es Dios. O sea, tan perdido no estaba. Pero sin embargo, su respuesta fue infantil, porque la palabra nos enseña a nosotros de que Dios no se creó. Él no se autocreó. Él es. Él siempre ha sido. Él siempre es y Él siempre será. Y precisamente de esto trata este atributo que nosotros estamos viendo hoy. De que Él es el que le ha dado vida a todo lo que existe. Él es antes de todo lo que existe. Pero al mismo tiempo, Él no fue creado. Él no tiene un origen, sino que Él es el origen de todo. Él no tiene una causa. Él es la causa de todo. Él no es una criatura. Él es el creador de todo. Y eso, hermanos míos, claramente choca con la mente del ser humano que busca su existencia. De hecho, hay muchas personas que todavía están buscando su existencia y sufren con la existencialidad de su propia vida. Pero sin embargo, la Escritura es muy clara en mostrar de que Dios es el origen, la causa y el creador de todo lo que nosotros podemos y lo que no podemos ver. Porque hay cosas que no podemos ver, pero sin embargo creemos que existen. Nosotros no podemos ver todo lo que está por encima del cielo que ven nuestros ojos, pero sin embargo podemos creer que existen. Y por lo tanto, todo lo que nuestros ojos ven y todo lo que nuestros ojos no ven, todo proviene de aquel que es autoexistente, de aquel que existe por sí mismo y que no depende de nada externo de él. Por eso que yo creo personalmente que la prueba de la autoexistencia de Dios, hermanos, más fuerte es su afirmación de que Él es el gran yo soy. Yo creo que esa es la afirmación más fuerte. ¿Y en qué nombre iré? Y si me preguntan, tú le dirás, yo soy, me ha enviado. Hermanos, y me gusta porque los traductores lo pusieron en mayúscula. Porque nosotros de repente le preguntan, ¿y quién eres tú? Yo soy, pero ese yo soy es cuando Dios dice, yo soy. Eso es distinto. Eso es totalmente diferente a ese yo soy que deberíamos decirlo tan reverente nosotros. Por eso el único que se aventuró a decir 7 veces ego eimi fue Cristo. El único. Porque en realidad Él es el único, juntamente con el Espíritu Santo, que lo vamos a ver, que pueden decir eso porque pertenece solamente a la deidad. No es algo que nos pertenezca a nosotros. Entonces leamos de nuevo el versículo 14 del capítulo 3 de Éxodo. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esa palabra yo soy quiere decir el que existe por sí mismo. Yo soy el que existe y no necesita absolutamente de nada. Dios es y no depende de nada ni de nadie
para su existencia. Hermanos, eso es algo que en el corazón y la mente del incrédulo no tiene cabida. Que Dios sea y no dependa de nada ni de nadie para su existencia es algo que la mente humana no puede racionalizar. Y que cuando intentamos comprender a Dios con nuestra razón, estamos pecando. Porque la razón nunca podrá comprender a Dios en toda su esencia. Nunca, absolutamente. Mire lo que dice Hechos, capítulo 17, versículo 24 y 25, reforzando de que Dios no depende de nada ni de nadie para su existencia. Hechos 17, 24 y 25. El Dios que hizo el mundo, está dando por sentado quién hizo el mundo, ¿cierto? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor, me encanta eso, siendo el soberano del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. ¿Escucharon cuando nuestro hermano compartía que él no necesita nada nuestro? Y la Escritura lo afirma, como si necesitase de algo, pues Él es el quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Él, hermanos, no necesita de nadie, no necesita de nada externo a Él. Él es el gran yo soy. Él tiene vida en sí mismo. Él no ha sido creado, no hay ninguna causa-efecto con Dios, porque todos nosotros somos el efecto de una causa. Pero sin embargo, Dios no es el efecto de ninguna causa, en absoluto. Él es el que es. Él es el que siempre ha sido y siempre será. No hay otra cosa que la Biblia nos enseñe referente a esto. Por lo tanto, hermanos míos, la Biblia permite que nosotros podamos conocer al Señor. Podemos conocer al Señor de una manera verdadera, pero nunca, hermanos, nunca podremos conocer a Dios de una manera plena. Jamás. Pero sin embargo, con lo poco y nada que podemos conocer de Él, es suficiente para maravillarnos. Es suficiente para caer rendidos en asombro y darnos cuenta de que en realidad Dios no dependa de nosotros. Y de que Él tampoco nunca tuvo necesidad de nosotros. Y cuando entendemos este atributo de la seidad, caen muchos argumentos humanos, aún circulando en las iglesias evangélicas, cuando personas no van, hermano, no te quedes, Dios te necesita. Falso, hermanos, falso, Dios no necesita a nadie. Y si alguno no quiere hablar, Dios levanta de esas piedras a alguien que hable. ¿Por qué? Porque si Dios quiere hablar, Él hará quien hable. Pero sin embargo, Dios no necesita de ninguno de nosotros. Y esa es una de las cosas que en realidad este atributo nos permite comprender, que Dios es autoexistente. Y no solamente la autoexistencia tiene que ver con que Él es en ese sentido, sino que también Él es autosuficiente. Es autosuficiente. No necesita de nada ni de nadie en lo absoluto. Él solo está completo. Siempre ha estado completo. Nunca ha habido un momento en que Dios se ha sentido incompleto. Nunca ha habido un momento en toda la eternidad en que Dios ha tenido necesidad de algo. Jamás Dios ha hecho algo por necesidad. De hecho, cuando le servimos a Dios, no es porque Dios necesite servicio, es porque su amor es tan grande que Él nos permite compartir lo que Él está haciendo. Pero Él no necesita servicio. ¿Qué está diciendo? Ni es honrado por manos de hombres. De hecho, nosotros podemos pensar que cuando nosotros hacemos un buen trabajo, prácticamente Dios es como que, no sé, es como que estuviéramos haciendo algo que Dios no pudiera. Hermanos, los que deberían sentirse honrados somos nosotros. De que Dios, no necesitando nada de nosotros, nos permite compartir en su obra de redención. Porque Él pudo haberlo hecho perfectamente solo. Hermanos, es así. Él pudo haberlo hecho perfectamente solo. Él es autoexistente. Él es autosuficiente. Por eso, hermanos, que creo que este es uno de los atributos que más distingue a Dios en cuanto a la humanidad. Su aceidad con el hombre de verdad que deja en evidencia el gran abismo que existe entre el creador y la criatura. Entre el que crea y sostiene y entre el creado y el sostenido. Es como que en prácticas cuentas nosotros somos los mantenidos, hermanos.
Y Dios es el que nos mantiene desde siempre. Inclusive en la gracia común nos sostuvo. Cuando no éramos creyentes, Él nos mantuvo. Él permitió que tuviéramos vida y llegáramos, hermanos, y que no muriéramos antes. Él fue el que permitió nuestra existencia y al mismo tiempo fue el que nos conservó durante todo ese tiempo. Por lo tanto, hermanos míos, aceidad significa que Dios tiene toda vida en sí mismo. Él no tiene vida fuera de Él. La vida está en Él. De hecho, vamos a ver un texto referente a eso. Ya le di muchas pistas, sí. Dios no depende de nadie ni de nada. Nosotros somos sus criaturas y nosotros dependemos enteramente de Él. Escuche, mire bien esto. La vida que tenemos, tanto física como espiritual, proviene de Él. Es por Dios que vivimos, es por Dios que nos movemos y es por Dios que tenemos nuestro ser. Pero Dios no proviene de nadie ni de ninguna otra cosa. Él es autosuficiente, Él es autónomo. En ese sentido, Dios tiene vida en sí mismo. Y saqué un ejemplo, una ilustración que alguien dijo, no me recuerdo el nombre, pero sin embargo él dijo que cuando él veía la aceidad y se veía él se sentía como una polilla en la superficie del sol, contemplando el resplandor brillante del sol, y él se daba cuenta que en realidad no era absolutamente nada. Y que muchas veces él pensó que estaba cerca de ser como Dios. Pero sin embargo, cuando él conoció el atributo de la aceidad, él se dio cuenta que era muy similar a una polilla expuesta al gran sol. Y que en realidad no era absolutamente nada. Y que estaba simplemente a segundos de ser disuelto por el calor del sol. Y eso es lo que nosotros somos. Spurgeon dijo, de repente el orgullo del hombre es tan grande, pero se olvida que es como una mariposa en las manos de su creador. Él simplemente hace un pequeño movimiento y la hace polvo. Pero nosotros nos olvidamos que eso es así. Por lo tanto, hermanos míos, creo que el tema que nosotros estamos viendo y lo que vamos a seguir en adelante es muy importante para que tengamos una claridad referente a quién es Dios. Y el Catecismo Menor de Westminster, escrito en 1647, establece la siguiente declaración de fe respecto a Dios. Hay una pregunta y dice, ¿qué es Dios? Y la respuesta que hace este Catecismo Menor dice, Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Hermanos míos, y eso no es nada más que un resumen de la esencia, perfecciones y los atributos de Dios. Es simplemente un resumen. Y para que nosotros tengamos una comprensión clara de los atributos de Dios y de lo que estamos viendo referente a la aceidad de Dios, creo que es de vital importancia conocer esto, que todo lo que es verdad respecto a Dios es verdad respecto a las tres personas de la Trinidad. Porque de repente podemos pensar de que la aceidad solamente tiene que ver con una sola persona de la Trinidad, pero sin embargo, todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que es verdad respecto a Dios, es verdad con las tres personas de la Trinidad. Mire lo que dice el credo Atanasio cuando tuvo que por primera vez la iglesia reunirse para poder desechar todas las doctrinas, todas las enseñanzas que no coincidían con lo que la iglesia creía. Fue ahí que finalmente se tuvo que dejar un credo por escrito para que la iglesia siguiera las enseñanzas correctas, sobre todo cuando Arrio apareció y él empezó a enseñar de que Jesús era una buena persona, había sido un hombre enviado por Dios, pero que era el primer ser creado y que no era Dios. Mire lo que dejó escrito estos hombres que lucharon fervientemente por honrar la palabra de Dios. Dice, adoramos a un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia, porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Mas la divinidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es toda una. Igual la gloria, coeterna la majestad. Así como el Padre, así el Hijo y así el Espíritu Santo, increado, no ha sido creado. El Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo,
Incomprensible es el Padre, incomprensible el Hijo, incomprensible el Espíritu Santo, eterno es el Padre, eterno es el Hijo y eterno es el Espíritu Santo. Y esta parte me encanta. Y sin embargo no son tres eternos, sino un solo eterno. Es un solo Dios. Por eso todo lo que es real en Dios es real en las tres personas que componen la Trinidad. Y referente a lo que nuestro hermano Cristóbal mencionaba en Génesis 1:1, que también es parte de lo que Dios permitía para el sermón de hoy, cuando dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, esto está dando por sentado que antes de que el mundo fuera, antes de que la creación fuera, Dios ya era. Él ya era, porque Él está trascendiendo la creación. Él es la causa de la creación. Salmo 93, versículo 2 dice, firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Eso está dando por sentado de que Dios no está sujeto al tiempo, Él es eterno. Por lo tanto, la vida de Dios no está sujeta a la como nosotros estamos sujetos a una vida temporal. Nosotros nacemos y nosotros morimos. Sin embargo, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Apocalipsis 1:8. Es un texto bien conocido. Dice, yo soy el Alfa. Yo soy la Omega, el principio y el fin, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Por lo tanto, eso quiere decir que si hay un principio es Dios y que si hay un fin es Dios. Entonces Dios es el que es. Él no tiene principio, Él no tiene fin. Sin embargo, nosotros sabemos que Él le dio un principio a la creación. Él fue el que le puso origen a todo. De hecho, eso es lo que dice en Apocalipsis 3:14, cuando dice de Jesús que Él es el principio de la creación de Dios. Muchos han malinterpretado ese texto diciendo que Él es la primera criatura, por eso es el principio, pero sin embargo la palabra en el original griego no significa principal, sino que significa origen. Él es el origen, Él es la causa porque todas las cosas fueron hechas. Por eso es muy importante que entendamos de que todo lo que tiene que ver con Dios también está totalmente relacionado con las tres personas de la Trinidad. Todo lo que es el Padre lo es el Hijo. Todo lo que es el Hijo también lo es el Espíritu Santo. Y nosotros lo vamos a ver. Inclusive cuando se habla del Hijo, en Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice que las salidas de Él, cuando se está profetizando acerca del Mesías, dice que son desde los días de la eternidad. Haciendo mención, ¿sabe lo que significa esto? Que cuando Jesús vino a esta tierra, Él hizo un viaje ¿de dónde? Desde la eternidad al tiempo. El que es eterno vino al tiempo, hermanos. Eso es extraordinario. El que es inmortal tomó forma de hombre y murió. Por eso Él le dice a Juan, no temas, porque yo soy el que estuvo muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos míos, nosotros podemos entender lo que dice el escritor de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, cuando dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Por qué? Porque Él comparte la misma esencia con aquel que dijo, yo soy el que soy. Él tiene vida en sí mismo, Él nunca cambia, Él nunca muda, Él es inmutable y Él es eterno. Él es el único que puede decir, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si usted lee Santiago 1:17 se da cuenta que solamente Dios no cambia, que solamente Dios no muda, que solamente en Dios no hay sombra de variación. Pero sin embargo Hebreos 13:8 dice que Jesucristo tiene la misma cualidad. Él es ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay ningún cambio en absoluto. Y al mismo tiempo, hermanos míos, cuando nosotros vemos el Salmo 92, que fue el que leímos al principio, que dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, desde la eternidad pasada, hermanos, hasta la eternidad futura, y todo punto intermedio que ha habido, Dios siempre ha estado.
y Dios siempre estará. Por eso, hermanos míos, hay un gran problema para las personas que quieren ir al cielo, pero sin embargo no quieren seguir a Cristo. ¿Saben por qué? Porque Cristo será todo en el cielo. Entonces es algo totalmente inconsecuente querer seguir a Cristo, o sea, querer ir al cielo, pero no querer seguir a Cristo. Porque en realidad Cristo es el cielo. Eso no tiene sentido y Él ha estado siempre. Antes de la formación de los montes, de todo lo que hay en este mundo, Dios siempre ha estado, Dios siempre estuvo y Dios siempre estará. Porque Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio y Él es el fin. Hermanos, no ha habido un momento en toda la eternidad en que Dios no fuera Dios. Jamás. De hecho, ahora ya me voy a poner un poquito a citar algunos teólogos. Y voy a mencionar a uno bien conocido de ustedes, R.C. Sproul, ¿lo conocen, cierto? Él escribe de una manera que a mí me llamó mucho la atención y dice esto: si existe algo, tienen que estar atentos. Si existe algo, entonces siempre ha existido algo. Si alguna vez hubo absolutamente nada, entonces nada podría ser ahora porque no puede sacar algo de la nada. Por el contrario, si hay algo ahora, eso en sí mismo demuestra que siempre hubo algo. Y lo que siempre existe, existe en sí mismo. Ese es el que tiene el poder de ser dentro de sí mismo y ese es el Dios vivo. Parece un trabalengua, ¿cierto? Pero sin embargo, lo que él está intentando explicar, que todo lo que existe es porque algo existió antes de lo que existe. Porque si en realidad no hubiese existido algo antes de lo que existe, entonces nunca nada ha provenido de nada. Y eso da por sentado de que hay un ser que siempre existió y está por encima de todo lo que existe. Hay una causa superior, hay un creador que le dio existencia a todo lo que hay. Por eso él también dice, porque hay algo como tú y yo y el universo en la tierra, eso presupone por necesidad que siempre ha habido algo y ese algo que siempre ha existido es el Dios eterno. Eso da a entender que parece un trabalengua, pero tiene mucho sentido. Inclusive, si nosotros leemos Isaías, capítulo 43, versículo 10, dice esto: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Eso quiere decir que ningún Dios precedió a Dios y que nunca habrá otro Dios fuera de Él. Él es el único Dios verdadero. Y ahora quiero citar a alguien que escribió un libro que encuentro que es de mucha bendición y que nuestra hermana Marisela le ha hecho harta propaganda a A.W. Pink con los atributos de Dios. Y él menciona, referente a Génesis 1:1, él dice esto, escuche bien: hubo un tiempo, si tiempo puede llamársele, cuando Dios en la unidad de su naturaleza, aunque existiendo igualmente en tres personas divinas, habitaba solo. En el principio Dios, dice, no había ciclo, donde su gloria es manifestada particularmente ahora. No había tierra que ocupara su atención, no había ángeles que cantaran sus alabanzas, ni universo que se sostuviese por la palabra de su poder. No había nada ni nadie sino Dios. Y esto no durante un día, un año o una época, sino desde el siglo. Durante una eternidad pasada, Dios estuvo solo, pero escuche, completo, suficiente, satisfecho en sí mismo, no necesitando nada, sin un universo o ángeles o seres humanos que le hubiesen sido necesarios en alguna manera, que hubiesen sido llamados a la existencia desde toda la eternidad, y tampoco nada añadieron esencialmente a Dios al ser creado. Dios estaba completo, estaba satisfecho, dice A.W. Pink, y dice que cuando Dios creó al hombre, eso no cambió. El hombre no es la causa de la satisfacción de Dios. Dios siempre ha estado satisfecho. Dios siempre ha sido autosuficiente. Dice, porque Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Él no cambia, Él es inmutable, por lo que su gloria substancial no puede ser aumentada
ni disminuida. La creación del mundo, la creación de todas las criaturas, no aumentó en nada la satisfacción de Dios. No aumentó en nada, en absoluto, todo lo que es Dios, ni tampoco lo puede disminuir el pecado. Mucha gente piensa que el pecado disminuye la esencia de Dios. Dios no cambia. Su esencia no es aumentada ni disminuida por causa del pecado. Dios no estaba presionado. Me gusta esto que dice. Dios no estaba presionado, obligado ni necesitado de crear algo. El hecho de que quisiera hacerlo fue puramente un acto de su soberana voluntad. No fue producido por nada fuera de sí mismo, no determinado por nada sino por su propia buena voluntad, porque así lo dice Efesios 1, versículo 11. Él es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y lo único que lo movió a hacer todo lo que él ha hecho es que simplemente fuera su gloria manifestada. Todo lo hizo para manifestar su gloria. No porque él necesitaba algo, no porque él sufría de algo, porque él siempre estuvo totalmente completo. Hermanos míos, y ese Dios que siempre ha estado completo, que es autoexistente y que es totalmente autosuficiente, es la fuente de toda vida. Él es la fuente de toda vida. Toda la vida está en Él. Y eso quiere decir que Él no necesita de nada ni de nadie. Él es independiente a todo para su existencia. Mire lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 4. Refiriéndose al verbo, al logos, a la palabra, dice: en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces la pregunta está: ¿en dónde está la vida? En Dios. La vida está en Dios y la vida de Dios es la luz de los hombres. Por lo tanto, hermanos míos, Dios no solamente tiene vida en sí mismo, sino que es la fuente de toda vida. Nadie podría tener vida si Dios no fuera. Por causa de que Él es, nosotros podemos ser. De hecho, hay un versículo que dice que porque Él vive, nosotros vivimos también. Es por causa de su vida que nosotros tenemos vida. Hermanos, si Dios no fuera, no sería nada. No es que habría un universo, no es que existirían ciertas cosas. Si Dios no fuese, nada sería. Todo lo que es por la causa de que Dios es. El yo soy el que soy, hermanos, debería ser algo muy guardado en nuestro corazón, porque Él dice: este es mi nombre y todas las generaciones me conocerán por este nombre. Eso quiere decir de que Dios está muy interesado en que todas las generaciones conozcan que Él es el que es. De que Él tiene autoexistencia, Él es autosuficiente en absolutamente todo. Mire lo que dice Juan 5:26. Juan 5:26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Por tanto, el Padre y el Hijo tienen vida en sí mismo. Y el texto más adelante sigue y dice que así como el Padre da vida a quien quiere, también el Hijo a quien quiere da vida. Porque solamente aquel que tiene vida en sí mismo puede repartir vida. Nosotros no podemos darle vida a nadie. ¿Sabe por qué? Porque nuestra vida no pertenece a nosotros. Porque nuestra vida es Cristo. Él es el único que tiene vida en sí mismo como Dios. Nosotros dependemos de Él para nuestra existencia. Y mire cómo esto se va afirmando cada vez que nos introducimos en la Escritura. Juan 11:25, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 14:6 dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 17:28, la parte A del versículo: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Yo creo que ese texto encierra todo, hermanos. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Él es la causa de todo lo que nosotros podemos ser. Entonces, hermanos míos, Dios es de quien proviene la vida misma. Y la vida está en Él.
Él es autosuficiente en Él mismo. Pero de todo lo que dijimos anteriormente, es importante que entendamos que Dios no nos creó porque Él estaba solo. La causa de la creación no es porque estaba solo. Dios no nos creó porque había un vacío en su santidad. Él no creó el universo para satisfacer alguna necesidad que Él tenía, porque Dios era y es suficiente en sí mismo. Y no necesita nada fuera de Él. Romanos 11, versículo 34 al 36. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. Entonces lo que dice el apóstol Pablo, entonces, un resumen, a él sea la gloria, por los siglos. Amén. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Eso está dejando un abismo muy grande entre sus criaturas y él. Entre su mente y la mente de lo creado. Y dice, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Eso echa por tierra de que en realidad nosotros recibimos algo que merecemos. Todo lo que nosotros tenemos es porque Dios lo ha querido dar. Él es la causa de todo. Jamás nosotros hemos sido y nunca seremos la causa absolutamente de nada. Dios siempre es la causa. Por lo tanto, nada de lo que nosotros podemos recibir de cierta manera es una recompensa. Es porque Dios ha querido darlo. Porque de Él, eso significa que Él es el soberano de todo. Porque de Él y por Él, Él no solamente es el soberano, Él es el medio de todo. Porque de Él, por Él y para Él, porque finalmente la meta es Él. Él es el dueño de todo, Él es el medio de todo y Él es la meta de todo. Porque finalmente la meta es que Él sea honrado y que Él sea glorificado. Entonces por eso el apóstol Pablo puede, inspirado por el Espíritu Santo, decir porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Y eso qué nos hace ver? Rendidos en adoración. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Eso quiere decir también que Dios no va en búsqueda de consejo de nadie. Dios no necesita consejero, hermano. Nunca busca. ¿Por qué? Porque Dios es autosuficiente. Él es autoexistente y Él es autosuficiente. ¿Saben quién necesita consejo del Señor? Nosotros. ¿Saben quién necesita la sabiduría del Señor? Nosotros. Dios no necesita consejo ni sabiduría de nadie. Él es la sabiduría. Él es la sabiduría. Nosotros necesitamos su consejo. Primera de Corintios 8, versículos 5 al 6. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, entre paréntesis lo dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Sin Él nosotros no seríamos. Colosenses 1, versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la causa de todas las cosas y también es la causa de que esas cosas subsistan. Porque si Él las crea, pero Él deja de ser, esas cosas mueren juntamente con Él. Hermanos míos, si Dios en algún momento pudiera morir, nuestra muerte es segura. Porque Dios no solamente nos hizo, Él también es la causa de que sigamos existiendo. Si Él ya no fuese, nosotros tampoco podríamos ser. Y de verdad que eso, hermanos, nos hace, reflexionar y pensar que todo lo que nosotros somos descansa en Él. Todo, hermanos, hasta lo más mínimo, hasta lo más pequeño. Mire lo que dice Hebreos, capítulo 1, versículo 3, la parte A. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Eso quiere decir que la inmensidad y lo infinito de nuestro Dios va más allá de nuestra comprensión. De que Él es el que crea y el que sustenta todas las cosas, es algo que nuestra mente no puede comprender en su totalidad. Y eso, hermanos míos, ¿sabe lo que debería resultar en nosotros? En que eso debería llevarnos a nosotros a confiar mucho más en Dios.
en poder conocer que Él es un Dios autoexistente, que toda la vida está en Él. No hay causa que haya dado por resultado a Dios, sino que Dios es la causa de todo. Él es autosuficiente, Él es independiente, no depende de nada externo, Él es el origen de todo. Eso debería a nosotros hacernos descansar y confiar en Él de una manera muy grande, de algo mucho mayor de lo que antes podíamos confiar. De hecho, una de las cosas que me hacía meditar, y cuando leía algunas cosas también que Dios me permitía, me daba cuenta de que es un patrón, de que de repente nosotros nos preguntamos de que si podemos llevar solamente las cosas grandes o las cosas pequeñas a Dios. Si deberé llevar los problemas pequeños a Dios, que quizás serán una molestia para Él, y solamente deberé llevar las cosas grandes a Dios. ¿Han escuchado eso alguna vez? Que las cosas pequeñas las puedo resolver yo. Las cosas grandes son para Dios. Resuelve los problemitas tú. Y los problemotes dáselo a Dios. Pero sin embargo, hermanos míos, cuando nosotros nos damos cuenta de la aceidad de Dios y de que Él tiene vida en sí mismo y que no depende de nada en absoluto y de que todo lo creado no fue porque Él tuviera necesidad, nos damos cuenta de que no hay problemas grandes ante Dios. Todos son pequeñitos. Por lo tanto, entonces deberíamos llevarle todo a Él. Absolutamente todo, porque ningún problema en comparación con Dios, ninguna situación en comparación con Dios es grande, jamás. Todos son pequeñitos, todos son muy chicos. Entonces, hermanos míos, cuando Dios dice, ya vamos terminando, yo soy, significa que Él no deriva de nada. Él comenzó todo, Él es Dios, pero cuando nosotros decimos yo soy, es solamente un pequeño eco de Dios, porque Él es el gran yo soy. Él, hermanos, y solo Él. Y aunque muchos puedan decir, sobre todo los que son católicos, de que María es la madre de Dios, porque ella es la madre de Jesús, la verdad es que María solamente es la madre del cuerpo de Jesús. Pero sin embargo, si hay algo que debemos decir nosotros de Dios, es que Dios es antes que María fuera. Dios es antes que Abraham fuera. Dios es antes de que fuera Adán. Dios es antes de que el mundo fuera. Antes de que las estrellas, las montañas, los mares, los ríos, las llanuras, los bosques, Dios ya era. Y Dios siempre será. Porque Dios es el origen de todo, la suficiencia de todo, el sostenimiento de todo, y su existencia es independiente. Eso quiere decir que Dios es aceidad, de que Dios es autoexistente. Él no depende de nada, no depende de nadie, es el creador de todo y el que sostiene absolutamente todo con la palabra de su poder. Si Dios muriera, todo moriría, porque todo ha sido creado por Él, para Él y por medio de Él. Amén. Así que solamente a nuestro Dios sea la gloria por todos los siglos. Amén. Espero en el Señor que lo que hayamos podido ver hoy en realidad sea algo que despierte el interés de ustedes para que comiencen también a estudiar los atributos de Dios y puedan sumergirse en esto. Porque de verdad que lo que hoy día vimos es muy una pincelada de lo que es la aceidad del Señor. Inclusive yo mismo creo que después de esto voy a seguir estudiando aún más y más conforme lo que el Señor me permita los atributos del Señor, porque una de las cosas que produce cuando empezamos a estudiar a Dios es que nos empezamos a enamorar más de Él. Mientras menos conocemos al Señor, nuestro amor va a ser muy superficial. Mientras más le conocemos, podremos amarle porque caeremos rendidos ante sus atributos, hermanos. Y una de las cosas que sucede, y creo que el pastor Paul Washer lo manifiesta mucho, es que el problema de la iglesia de hoy es que la iglesia no conoce a Dios. Y creo que es una responsabilidad de todos nosotros como cristianos profesantes que conozcamos al Dios de las Escrituras y que pidamos al Espíritu Santo que esas cosas que son difíciles de entender para nosotros, Él las pueda hacer comprensibles, porque solamente el Espíritu de Dios conoce lo profundo de Dios. Ninguno de nosotros podrá alcanzar las profundidades de la deidad a menos que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón.